Egunon, ciudadano Bob Roberts. Una propuesta muy interesante, sobre todo a los que le interese la política. La política a nivel de los Estados Unidos, por ejemplo, aunque los principios pueden establecerse a nivel general para otras realidades institucionales, también en Europa. En esta propuesta, escrita y dirigida por Tim Robbins, el que fue marido de Susan Sarandon, que no aparece en esta propuesta. Hay un elemento interesante del casting. Tim Robbins, Giancarlo Esposito, que luego lo veríamos en el Mandalorian, y también en Breaking Bad. Gore Vidal, que era de la cuadrilla de Jackie Kennedy, estaba en Camelot, y es el senador Brinkley Paist, el senador que está en el cargo y que hace campaña para la renovación del mandato. Y claro, tenemos en la historia es el choque entre este senador Brinkley Paist y Bob Roberts Jr., un cantor de folk y hombre de negocios que trata de luchar para la conquista de este acta en el Senado. Luego también, evidentemente, tenemos otros actores. Ya he dicho, Giancarlo Esposito, que hace el papel de John Elijah Books Raplin, periodista, que trata de explicar la verdad de Bob Roberts. Tenemos a John Cusack, Peter Gallagher, Alan Rickman. No recordaba, sí, aparece Susan Sarandon como Tawna Titan, una locutora de noticias. Aparece también James Spader, el personaje del Dr. Jackson en la película aquella de Stargate, la película de Roland Emmerich. Recordemos a James Spader por Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, que no la he visto. Y hay otra serie de actores, Tom Atkins, Helen Hunt, que también aparece por aquí, Jack Black, Giacomo Giacomo, como uno de los fans de Robert, tanto en música como en el ámbito político, haciendo su debut fílmico en esta película, cual está bien. Darle el Onghi Etorri a Giacomo Giacomo con esta película. De luego le tendríamos en otras propuestas Fred Ward. Vamos, hay un elenco maravilloso y estupendo, porque tenemos a este Bob Roberts. Esto toma lugar en Pensilvania en el año 90. Está cerca las elecciones al Senado, y sobre todo tenemos la circunstancia del final de la Guerra Fría como elemento importante. Claro, es indisociable respecto al movimiento de Ronald Reagan, el nuevo conservadurismo y todas estas circunstancias respecto al discurso político en los Estados Unidos. Porque hay que recordar un hecho fundamental y estratégico, y es el de la conformación de un espacio común de lo que es el debate político, porque hay una forma que se dice lo de pensar en la caja. Fuera de la caja, fundamentalmente se habla de pensar fuera de la caja, también a nivel de física, es decir, los parámetros establecidos, porque el debate se establece con relación a unos límites de lo comúnmente acordado respecto a lo que debe ser la convivencia en un estado concreto. Y lo que hace este Bob Roberts es salir de la caja respecto a los debates y meter en el debate partidista cosas que estaban acordadas previamente. Un poco como, por ejemplo, hizo el Partido Popular respecto a la política penitenciaria, y meterla en el debate partidista después de haber acordado formalmente el acuerdo de Ajurianea y el acuerdo de Madrid en el año 1988, aunque 5 años después lo sacaron al debate
político partidista porque les daba réditos a la hora de tratar de vencer al gobierno de Felipe González Márquez, sobre todo a la vista de las elecciones del 1993, en las que formalmente tenían que ganar, pero al final acabaron perdiendo, aunque Felipe González Márquez y el Partido Socialista perdieron la mayoría absoluta. Así pues, esta propuesta trata de establecer la forma de ver el mundo de una serie de candidatos, aunque posteriormente podremos ver algo parecido en candidatos como Donald Trump o el señor Bolsonaro. Digo el señor Bolsonaro por una cosa bien sencilla, aunque le diferencia también de otro personaje que, aunque formalmente de centro izquierda, pero luego acabó pidiendo el voto para los tejanos de origen mexicano para Donald Trump, que es AMLO, Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero por qué cito a Bolsonaro? Pues porque en plena campaña electoral le metieron una cuchillada, cosa que derivó a una corriente emocional que le llevó en volandas a la presidencia de la República, si es algo que no ya estaba más o menos previsto por las circunstancias de las encuestas. Aquí, a este Tim Robbins le pasará algo parecido, pero antes acabarán asesinando al personaje de Giancarlo Espósito, es decir, a ese periodista negro que trata de sacar las vinculaciones con las cloacas del pasado del señor Bob Roberts. Por lo tanto, esta es una película muy interesante y que hay que ver para establecer los puntos de conexión de la realidad respecto a esta propuesta de Tim Robbins, que ciertamente es una persona de cariz progresista y que trata de exponer con su interpretación, porque es el protagonista además del escritor y el director, estas realidades respecto a la nueva forma, entre comillas, nueva forma de relacionar lo político con la ciudadanía y la forma de establecer la organización y la comunicación con el electorado. Formalmente se establece evidentemente la idea de que Gore Vidal es el senador demócrata y evidentemente pues el personaje de Bob Roberts sería un candidato del Partido Republicano, aunque no recuerdo si se establece esa relación tan explícita a nivel película. Hay que recordar el hecho de que es Pensilvania en el ámbito de las últimas elecciones en Estados Unidos y el choque cultural respecto a la idea de los supuestos fraudes, en tanto en cuanto las grandes ciudades del gran estado de Pensilvania formalmente y tradicionalmente han sido parte del movimiento demócrata y que por lo tanto fueron capaces de asumir el discurso del candidato presidencial Joe Biden respecto al tratar de minimizar riesgos y por lo tanto hacer un voto masivo por correo. Y por lo tanto, cuando se hizo el recuento la noche electoral respecto a los votos que habían llegado efectivamente a la urna en ese momento, pues había ganado el candidato Donald J. Trump, solo que había un montón enorme de votos que no estaban por contar y que fueron objeto de conteo posteriormente y que eran hasta 3 veces superior a la distancia del Partido Demócrata del Partido Republicano. Y por lo tanto, si el conteo se hubiera terminado la noche electoral, habría habido cerca de 1,8 millones de votos en el gran estado de Pensilvania que habrían sido ilegalizados y por lo tanto, para forzar la victoria de Donald J. Trump en el estado de Pensilvania, habría que haber ilegalizado, retirado el derecho al voto, al sufragio, a todos esos ciudadanos de los Estados Unidos de América. Pero las cosas han llegado hasta tal punto que con tal de victoria electoral puedes pasar por encima de los derechos de la gente, y eso es parte de lo que denuncia a nivel práctico las políticas concretas respecto a la política de lo que un senador de los Estados Unidos puede avalar o no avalar con su actitud en el Capitolio, en esa vendetta de odio respecto a lo políticamente
correcto supuestamente en el ámbito de la política de los Estados Unidos contra la burocracia y contra el socialismo y contra las cosas socializadas y contra todas estas zarandajas de marxistas, leninistas que van contra la libertad, sobre todo porque hay una serie de videoclips, uno de ellos retrotrayéndose a la guerra civil la guerra de independencia. Porque la guerra civil mejor no tocarla ni con palillos, es mejor tratar de ir a la guerra de independencia y los principios fundacionales de la República Americana, de la libertad, la independencia y los derechos individuales, que conforman el sustrato y el humus que luego forjará la nación americana, en principio con fuerte cariz anglosajón y europeo. Probablemente el poner contra las cuerdas ese discurso es lo que llevó a buena parte de los grandes actores del momento, como dije, Giancarlo Esposito, Tim Robbins, Gore Vidal, como corifeo, pero evidentemente John Cusack, Peter Gallagher, Alan Rickman, Susan Sarandon, Jesse Spade, Fred Ward, todos estos para actuar en esta película de la Miramax con Polygram distribuida por Paramount, en esta película de cerca de 2 horas de duración que expone claramente un fresco que en principio está establecido para algo del año 90-92, pero que, como digo, tiene reverberancias a nivel general para las elecciones al Senado, incluso las presidenciales del año 20, y, ¿por qué no?, los principios puedan establecerse también para un Vox y un Santiago Abascal. ¿Por qué no? ¿Por qué no establecer las vinculaciones de Bob Roberts con Santiago Abascal? Desafíen esa comparación con datos, no con falacias. Así pues, tenemos esta propuesta fílmica que es muy interesante, reveladora, y hay que coger con una reflexión oportuna respecto a lo que propone el señor Tim Robbins en esta película política de alta calidad y alto octanaje en cuanto a la propuesta narrativa y visual, de lo que trasluce el personaje de Bob Roberts, tanto en lo discursivo como en los medios y las formas en las que hace la campaña, y sobre todo porque acaba siendo el ganador de las elecciones a ese curul del Senado de los Estados Unidos de América. Fíjense en todo y en todos, en los personajes, en los discursos y en la forma de llevar a cabo la campaña. Verán paralelismos, incluso casi 30 años después. Por lo tanto, es una película que hay que ver y revisar en todos sus extremos. Y sin más, este Bob Roberts, ciudadano Bob Roberts, escrito y dirigido como si fuera un mockumentary, es decir, un falso documental, para que parezca como que es algo en vivo, con una técnica probablemente innovadora para el año 90-92. Véanla, ciudadano Bob Roberts, Tim Robbins, este regalo que nos dio para que reflexionemos acerca de todo ello. Y sin más, eskerrik asko, agur oro bat, beti gelpean.